Buenas noches, en nombre de la dirección del Centro 2, quiero darle la bienvenida a todos los que nos están acompañando a una nueva conferencia del ciclo 2024, para la cual tenemos el gusto y el honor de contar con la ponencia de Eduardo García Dupont. La conferencia del día de la fecha lleva por título 4 conceptos para evaluar la dirección de la cura: amor, angustia, deseo y goce. Antes de darle la palabra a Eduardo, quiero presentarlo formalmente. Eduardo García Dupont es psicoanalista, ex profesor titular en la USAL, supervisor en diversos ámbitos de atención psicoanalítica, dicta seminarios y coordina ateneos clínicos a través de su sitio web www.egarciadupont.com. Publica permanentemente textos en Facebook Comunidad Eduardo García Dupont. Autor de diversos libros de teoría y clínica psicoanalítica. Acaba de salir su 6º libro titulado De la adicción a la libertad, caminos posibles, de editorial Letra Viva. El precio de cada ejemplar está a 30.000 pesos y los interesados en adquirir libros firmados por el autor envían mensaje de WhatsApp al 11 62 37 6929. Ahora sí, le damos la palabra a Eduardo, a quien le agradecemos su generosa participación en este espacio de enseñanza y transmisión del psicoanálisis. Bueno, buenas noches a todos. Un gusto nuevamente compartir este espacio con el querido Centro 2. Les agradezco mucho la invitación nuevamente. Siempre es un incentivo para encarar distintos temas teóricos y clínicos con entusiasmo. Recién les comentaba, Patricia, que acaba de salir mi 6º libro, De la adicción a la libertad. Es este libro. No sé si se ve bien con la cámara. Aquellos interesados en tener algún ejemplar firmado, el 1 de noviembre del corriente año, a las 19:30, va a haber una presentación del libro en el espacio psicoanalítico Psiqué, que queda en Belgrano R. Y de todas maneras, toda la información sobre esa presentación va a salir en mis redes sociales. En mi página personal, Eduardo García Dupont, o en comunidad, Eduardo García Dupont. Ahí van a ver, digamos, los detalles para la presentación. La va a presentar el doctor Omar Mosquera, el doctor Luis Salamone y la licenciada María Esther Sánchez, que es la directora de Psique. Bueno, les cuento de alguna manera cómo surgió este 6º libro, que es de una colección que vengo editando con Letra Viva, editorial. Yo edité un primer libro hace muchos años de introducción a Lacan, que se llama Fundamentos de la enseñanza de Lacan, que es una introducción a los 3 registros fundamentalmente. También en algún momento con Editorial Vergara publiqué un libro que se llama Teoría y Clínica Psicoanalítica, andando y desandando, anudando y desanudando, digamos, y es la compilación de muchos trabajos que he escrito en distintos ámbitos a lo largo del tiempo. Y este es el 4º libro de la colección Estructuras Clínicas y la Dirección de la Cura. El primero se llamó, todo bajo el común denominador de Caminos Posibles. El primero se denominó De la histeria a la femineidad. El segundo se denominó De la obsesión a la paternidad. El tercero se denominó De la perversión a la creatividad. Y este 4º se llama De la adicción a la libertad. Hoy voy a encarar esta charla a partir de una idea que me surgió a partir del relato de un paciente, que después les voy a leer algo de la viñeta clínica de este paciente para que puedan entender el progreso de su cura, del recorrido de su análisis, que es muy interesante para pensarlo, pero a partir digamos, el progreso de ese análisis, empecé a pensar. Yo di un seminario hace un tiempo que se llama Sufrir o Disfrutar, que también va a ser un futuro libro, otros 4 conceptos fundamentales del psicoanálisis. Y esos otros 4 conceptos los llamé amor, angustia, deseo y goce. A partir, digamos, de esos 4 conceptos, que hice un desarrollo exhaustivo de cada uno de ellos, aplicando 3 clases para cada uno de ellos,
luego se me ocurrió aplicarlos en este caso, en este historial en particular que voy a compartir con ustedes luego, y me resultó muy ilustrativo para pensar, digamos, el progreso de cualquier análisis. Porque, sobre todo, desde la perspectiva del psicoanálisis, que como ustedes saben, no es una ciencia ni humana, ni exacta, ni una ciencia dura, es una ciencia conjetural, de conjeturas abiertas a verificación clínica, ¿sí? Cuando uno hace una evaluación en psicoanálisis, jamás es cuantitativa. En ese sentido no corre, no está en cuenta la estadística y lo numérico, sino, digamos, es fundamentalmente cualitativa, no cuantitativa. Uno no puede medir en números cuánta angustia tiene alguien, cuánto amor, cuánto goce y cuánto deseo en números, pero sí puede pensar los cambios de posición subjetiva de un analizante, de cómo comienza su tratamiento en relación a estas cuatro cuestiones, cómo avanza en su análisis y cómo termina su análisis, ¿no? ¿Qué va pasando en ese recorrido? Y me parece que pueden ser cuatro operadores de la teoría que les pueden servir para pensar la eficacia fundamentalmente de un análisis sobre un sujeto. Obviamente, como les decía, yo di un seminario muy exhaustivo desarrollando cada uno de estos conceptos. Mi estilo es enseñar los conceptos desde Freud y desde Lacan permanentemente, desde el cine, la literatura, la clínica. Pero ahora quisiera, digamos, como introducción, luego voy a compartir el caso con ustedes para intercambiar ideas, pero quisiera compartir en principio algunas ideas fuerzas para pensar estos conceptos. Recordemos que Freud en algún momento exclamó, dijo, que el neurótico está impedido de amar y trabajar, coartado por fijaciones infantiles. Está impedido de amar y trabajar, coartado por fijaciones infantiles. Bueno, ahí tenemos en principio, en esta idea, tres de los cuatro conceptos que propongo. El amor, impedido de amar, el deseo en relación a la posibilidad de trabajar, a eso me refiero más que trabajar en un trabajo asalariado, me refiero a disfrutar con lo que uno hace, ¿no? Trabajar en lo que uno ama de alguna forma. Entonces ahí tienen el amor, el deseo en juego, y cuando dice coartado por fijaciones infantiles, podemos allí ubicar el goce, porque las fijaciones infantiles, como ustedes saben, tienen que ver con las pulsiones parciales, oral, anal, fálica, digamos, la escópica, hasta allí Freud, y una que agrega Lacan, que es la pulsión invocante, que es la voz, ¿no? O sea que cuando se trata de fijaciones infantiles, desde Freud podemos pensar justamente en la cuestión, digamos, de las fijaciones pulsionales, que a un sujeto le impide progresar y cambiar de posición subjetiva. Entonces, esto desde Freud. Ahora, si lo pensamos en relación a Lacan, brevemente, ¿no? Por supuesto, estoy haciendo una especie de resumen de las ideas fuerza de cada uno de los conceptos. Respecto del amor, podemos arribar a una definición de Lacan muy interesante, que es que amar es dar lo que no se tiene. Es erróneo agregar a esa definición a quien no lo es, porque eso Lacan no lo dijo nunca. En realidad es una licencia que se han dado los psicoanalistas en Argentina agregándole esta cuestión. Porque cuando uno da en el amor, no sostiene al otro como completo. Entonces por eso agregan a quien no lo es. Pero eso no lo dijo Lacan. Lo que sí es interesante es pensar qué quiere decir dar lo que no se tiene. Porque es paradojal, desde la lógica fálica, cómo se puede dar lo que no se tiene. Y el modo de entenderlo es dar la castración, dar la falta, darle la falta al otro y desde la falta tener la capacidad de amar. Entonces, hay una relación entre la aceptación de la castración y la capacidad de amar. En relación al deseo, hay una definición en Lacan que es que el deseo es la metonimia de la falta en ser, desde la lógica fálica, digamos, ¿no? Como que hay un primer tiempo lógico en la constitución del sujeto de ser el falo, sobre ese lugar tiene que operar la castración,
y entonces el sujeto empieza, digamos, a recorrer los caminos del tener con la ilusión de recuperar el ser. O sea que en psicoanálisis hay una antinomia entre el tener y el ser, ¿no? Si se es el falo, no se lo tiene. Si existe la posibilidad de tenerlo, esa condición de dejar de serlo. En filosofía, el ser se opone a la nada. En psicoanálisis, el ser se opone al tener. Metonimia de la falta en ser. El problema es que si solo nos quedamos con esa definición, el deseo está condenado a la insatisfacción y siempre será de otra cosa y otra cosa y otra cosa. Es como un maestro que pone insuficiente permanentemente. Es la metáfora del burro detrás de la zanahoria, de ese objeto inalcanzable, digamos, por estructura. Por eso la histeria habla muy bien de la estructura del deseo pensado en estos términos, porque sería el deseo de deseo insatisfecho, o sea, condenado permanentemente a la insatisfacción. Ahora bien, en Lacan no es la única vertiente o concepción del deseo que aparece. Otra aparece en Hamlet, en el análisis que Lacan hace de Hamlet, en la cual relaciona el duelo con el acto, ¿no? Hamlet se identifica, una vez muerta Ofelia, con el cadáver de Ofelia, y piensa allí una identificación que no está en Freud, que sería la identificación con el objeto A, ¿sí? Representado por el resto, por el cadáver de Ofelia, y a partir de allí Hamlet es invadido por el furor del alma femenina y entonces termina vengando la muerte del padre. Primero se bate a duelo con Laertes, lo mata a Laertes y finalmente lo mata a Claudio. Bueno, estoy resumiendo las ideas principales que aparecen en la segunda clase del seminario de la angustia, pero ahí aparece otra vertiente del deseo, que ya no sería el deseo infinito e insatisfecho por estructura, sino que habría un deseo finito, es decir, que tendríamos que preguntarnos para qué estamos en esta vida, tal vez para cumplir 2 o 3 cosas y llevarlas hasta el final. Va a tener que ver con la posibilidad de satisfacerse en la realización de deseos puntuales, y otra vertiente que es el deseo acto, ¿no? Porque se caracteriza el deseo por una defensa en relación al goce. En cambio, el deseo acto es un deseo que atraviesa la angustia y tiene la posibilidad de realizarse en un acto y alcanzar cierta satisfacción, digamos, ¿no? Es otra vertiente que la primera definición que les di. Bueno, vamos al goce. Ustedes saben que en Lacan hay una teoría compleja de los goces, pero tenemos el goce pulsional, que él lo denomina plus de goce, utilizando la plusvalía de Marx. Es un intento de recuperar el goce perdido por el lenguaje, la posibilidad de gozar de todo el cuerpo por el lenguaje. Hay un movimiento del sujeto de intentar recuperar ese goce perdido a través de las pulsiones parciales. Ese es el objeto A como plus de goce. Ustedes saben que en la teoría de Lacan el objeto A tiene 2 lecturas, o como plus de goce o como causa de deseo, de acuerdo a cómo funciona en la estructura. Bien, esa es una particularidad para pensar el goce, porque cuando pensamos el goce en la clínica, pensamos el goce fálico-pulsional, es decir, la relación de la pulsión, el plus de goce, con el goce fálico. Ese es el goce que se presenta en la clínica. Pero en Lacan, esto se los digo como pantallazo general, hay una teoría más compleja de los goces. Por ejemplo, se pregunta en el seminario 11, ¿qué estatuto tendrá la pulsión cuando la pulsión no esté sometida a la demanda del otro? ¿No? Es la primera pregunta que él se hace para empezar a teorizar otros goces más allá de lo fálico, más allá del plus de gozar pulsional. Y es ahí donde se abre la posibilidad de la teoría de los goces, donde él ubica el goce del otro barrado, el goce místico, el goce femenino, y de alguna manera tiene que ver con gozar la vida, no el goce como satisfacción en el dolor, como sufrimiento. Por eso el título de un libro próximo que va a salir, que es la desgrabación de ese seminario que di, es Sufrir o Disfrutar. Esa es la cuestión, sufrir o disfrutar, ¿no? O sea, una cosa es el goce del padecimiento, donde donde tiene mucho que ver la pulsión de muerte, que es tanático, y tiene que ver con la repetición, con la compulsión de repetición, y otra cosa es la posibilidad de acceder más allá de esto a gozar como disfrutar la vida, ¿no? Por eso digo que es más compleja la teoría de los goces en la enseñanza de Lacan. Y por último, la angustia. Bueno, hay un seminario completo sobre la angustia en Lacan,
Pero la angustia es el afecto, el único afecto que produce certeza, que no engaña, y es muy interesante porque la angustia se ubica entre el goce y el deseo, digamos, es muy interesante ubicarlo en la intersección. Y es algo así como la antesala de un acto. Hay una frasecita de Lacan muy interesante que es: el acto extrae de la angustia su certeza, ¿no? El obsesivo procrastina, duda, da vueltas, deja para mañana lo que por las dudas no va a ser hoy, ¿sí? Este, y ante una posibilidad, digamos, de la angustia y la certeza que produce esa angustia, deja de dar vuelta el sujeto y transforma esa duda y esas vueltas en un acto, en decisiones de alguna forma, ¿no? Que esto es lo importante que podemos rescatar de esto. Entonces, buscando el común denominador de todo este pantallazo general que les estoy diciendo, les diría que el desarrollo de un sujeto, estamos hablando de neurosis fundamentalmente, pero también podríamos incluir la perversión y la psicosis, es directamente proporcional a la inscripción y la aceptación de la castración. La inscripción y la aceptación de la castración. Fíjense que cuando dije el amor es dar lo que no se tiene, ahí está en juego la falta y la aceptación de la castración como capacidad de amar. Cuando decimos el deseo, digamos, para que se movilice en acto, tiene que ver con la inscripción del nombre del Padre, y por algo el nombre del Padre, la ley, lo llama deseo ley, ¿sí? Justamente ante la declinación del nombre del Padre nos encontramos con sujetos con ausencia de deseo, con sinsentido y con ausencia de deseo. Tiene esa consecuencia. Ubicamos el goce y el sujeto, digamos, en la función del nombre del Padre, el deseo ley, es ponerle un límite al goce. Entonces, si fracasas severamente el nombre del Padre, se va degradando, se va declinando, entonces encontramos con sujetos fijados a posiciones de goce, ¿no? Difíciles de modificar, digamos, ¿no? Que tienen mucho que ver con presentaciones clínicas actuales, sobre todo en el territorio de las adicciones. Y entonces en este punto me parece también muy importante considerarlo, ¿no? Y el otro tema sería una frasecita de Lacan en el Seminario de la Angustia, donde dice: la angustia es ante la falta de normas. O sea que también ante la declinación de las normas de la ley, los sujetos están expuestos a la angustia. Angustia que intentan velar, tapar, con lo que yo llamo la automedicación del sujeto, que son las adicciones, ¿no? Las adicciones son intentos, como decía Freud en El malestar en la cultura, quita penas, son intentos de aliviar el dolor de existir, digamos. Con lo cual es un círculo vicioso, nunca mejor dicho, que como dicen en Narcóticos Anónimos, es una carrera que termina en 3 finales inevitables si no se frena, ¿no? La cárcel, el hospicio o el cementerio. Bueno, esto es un pantallazo general. Cada uno de estos temas merece todo un desarrollo. Yo lo he hecho en un seminario, como les dije, que he dado, pero como introducción quería darles un pantallazo general de por qué yo tengo en cuenta estos 4 conceptos para pensar la clínica. Repito, amor, angustia, deseo y goce, y en qué posición el sujeto está respecto de estos 4 conceptos que son decisivos, son fundamentales para evaluar cualitativamente, no cuantitativamente, el progreso de un análisis. Bien, como es acotado el tiempo que tenemos, yo sé que en total es 1 hora y media aproximadamente, voy a leerles brevemente un caso que salió publicado en este libro, justamente, de la adicción a la libertad, Caminos Posibles, un caso que voy a compartir con ustedes brevemente, como para que después abramos el debate, ¿no? El intercambio de ideas. Ahí estoy con ustedes. Bien, esto está en el libro, en el capítulo 6, que denomino Caso tomado para su estudio en profundidad. Y puse un subtítulo para este caso que lo llamé Testimonio de un acto frente a un pasaje al acto. Empiezo con 2 citas muy interesantes que después las voy a retomar para que vean la lógica de estas 2 citas
como dice Freud en muchas ocasiones, los poetas, los artistas nos llevan a la delantera, ¿no? La primera cita es de Omar Khayyam Rubaiyat. Dice así, es como si se le quejara al gran otro, ¿no? Pongan allí a quien quieran, a Dios, a Jehová, a Moisés, a Buda, pongan a quien quieran como gran otro, pero está como enojado y quejándose, ¿no? Y dice, si hubieses querido que me conociese, ¿por qué me habrías dividido dentro de mí? Si tu intención no era abandonarme, ¿por qué me habrías arrojado a este mundo? La otra cita es de Freud, muy pertinente para pensar este caso. Dice Freud, el primer contacto con la salud que tiene un paciente es la conciencia de enfermedad. Relato clínico. Motivo de consulta. Fernando, por supuesto cambia el nombre, acudió a consulta drogado y alcoholizado, aunque pudo alcanzar cierta coherencia en su relato. Trabajaba en una multinacional como gerente de marketing. Estaba casado hace unos años en un matrimonio insatisfactorio, ya sea por no poder lograr la paternidad luego de reiterados y costosos intentos de inseminación asistida, ya sea por tener una sexualidad muy esporádica y precaria. Consumía alcohol y cocaína desde muy joven. Esto se fue prolongando en el tiempo de manera progresiva y al momento de la consulta se le escapaba de las manos no pudiendo controlarlo. Por ejemplo, se drogaba en los baños de la empresa en la que trabajaba o se ausentaba en un fin de semana de su casa a consumir con compañeros del palo sin límites. Manifestaba que lo que más le preocupaba era su adicción. Punto 2. Encuadre. Encaramos un proceso de entrevistas con una frecuencia de 3 veces semanales. Así fue durante 6 meses, parecía que al poner en palabras su padecimiento, iba mermando su carrera vertiginosa hacia el abismo. Fue así como luego de una interrupción de un mes debido a mis vacaciones, regresó en un estado de deterioro preocupante. Había incrementado su ingesta tóxica de manera descontrolada. Es así como a partir de hablarlo con una destacada colega, la voy a nombrar, Elida Fernández, esta me transmitió que con algunos pacientes graves fue muy útil derivarlos a los grupos de autoayuda, Alcohólicos Anónimos y o Narcóticos Anónimos. Y lejos de obstaculizar el tratamiento analítico, más allá de los prejuicios de muchos analistas, el trabajo en esos espacios posibilitó el análisis, a partir de iniciar un tiempo de abstinencia de las respectivas sustancias. Punto 3. Entrada en análisis. Es interesante cómo se produjo la derivación a los grupos de autoayuda. En una entrevista, luego de mis vacaciones, vino en tal estado de deterioro que decidí formularle la siguiente pregunta. Fernando, ¿vos querés dejar de consumir? Ante lo que respondió, no sé, lo voy a pensar. Entonces le indiqué que lo piense cortando ese encuentro. En la siguiente entrevista concurrió sumamente angustiado, contándome que fue a ver una película, Adiós a Las Vegas, con Elizabeth Shue y Nicolas Cage, diciéndome que lloró durante el transcurso de la misma, debido a que se identificó con el personaje principal, ya que a él lo enviaban la empresa en la que trabajaba a Estados Unidos por su tarea y consumía en esos viajes alcohol y cocaína, gastándose todo el dinero de los viáticos. Expresó entonces que sentía que su destino final era similar al del personaje principal del film. Tras relatar eso, desesperadamente me dijo, por favor, Eduardo, ayúdame, no me quiero morir. Este pedido fue el que me hizo reflexionar que el dispositivo analítico no era suficiente para poder con su adicción. Y entonces hice la derivación a Narcóticos Anónimos. Ubico este momento de angustia de Fernando y de pedido de ayuda como su entrada en análisis, con lo cual realizo el acto de derivación a los grupos de autoayuda y sanciono la iniciación del análisis comenzando a utilizar el diván. Cuarto punto, desarrollo del tratamiento.
Fue así como pudimos realizar un recorrido que nos condujo a las causas de su adicción. Por un lado, la identificación con un padre que ante dolores de columna consumía permanentemente drogas legales para calmar su padecimiento. Lo que le transmitió fue que el dolor hay que narcotizarlo, con quitapenas, haciendo alusión a la lúcida denominación de Freud de toda suerte de sustancias que alivien el sufrimiento. Por otra parte, ante la caída de ese padre, Fernando tuvo como único hijo varón de la familia que hacerse cargo de la hermana y de la madre. Entonces, ascendió en su trabajo a lugares jerárquicos muy joven, solo reservados para profesionales, a expensas de que él solo contaba en su haber con un título secundario. Esta extremada exigencia y sobreadaptación a la demanda del otro hizo que paralelamente realizara otra carrera, la de sus adicciones, que según el folclore de los grupos de autoayuda, tiene tres finales inevitables: la cárcel, el hospicio o el cementerio. Quinto, consideraciones teóricas. Para abordar la lógica de este caso, vamos brevemente a trabajar las operaciones de alienación y de separación propuestas por Lacan. Y acá retomo la frase del comienzo, ¿no? De la cita del comienzo. Si hubieses querido que me conociese, ¿por qué me habrías dividido dentro de mí? La alienación cuenta con dos movimientos. El primer movimiento es la alienación al significante, es decir, al sentido, padeciendo el sujeto de falta en ser. Es decir, ningún significante lo representa si no es para otro significante. Ejemplo, ante un lapsus se produce un efecto sujeto y ese lapsus, que es un sinsentido, lo representa para los significantes de la asociación, donde el sujeto estará representado entre el primer significante del lapsus y los significantes de la asociación. Cuando el sujeto en su constitución se aliena al sentido, pierde el ser. Se produce un fenómeno de falta del sujeto. Ahora, parafraseo o cito la otra parte de la cita, ¿no? Si tu intención no era abandonarme, ¿por qué me habrías arrojado a este mundo? Para recuperar esa falta en ser, se produce un segundo movimiento, que es la alienación al deseo del otro. El sujeto se identifica con el objeto causa del deseo del otro. Se trata de la conformación de su fantasma fundamental. Considera la operación de alienación en estos términos. La operación de separación supone el perderse de ese lugar de objeto causa del deseo del otro. Esta pérdida no es sin angustia y una sensación de desamparo, porque en el fantasma, en la alienación, se sostenía al otro, como sabiendo qué quería del sujeto, y esto a su vez le otorgaba un pseudo ser al mismo. Recién cuando el sujeto puede perderse de ese lugar, se causa su deseo. Esto es importante porque hay que diferenciar de qué deseo hablamos. Una cosa es el deseo como deseo del otro, que es la fórmula de la alienación, y otra cosa es el deseo genuino del sujeto. Muchas veces se confunden estas dos cuestiones, ¿no? Resumiendo, tenemos dos operaciones, alienación y separación, y tres pasos lógicos que podemos denominar: falta, pérdida y causa. Falta del sujeto por efecto de la alienación al sentido. Compensación de esa falta en el segundo movimiento de alienación al deseo del otro. Pérdida del sujeto del lugar de objeto causa del deseo del otro. Y por último, una vez consolidada la operación de separación, se produce para el sujeto por fin la causa de su deseo. Sexto, epicrisis. Fue así como Fernando, no sin un arduo trabajo, que pudo efectuarse a partir de la abstinencia de toda sustancia, alcohol, cocaína, comidas en exceso, incluso el cigarrillo, pudo producir los siguientes actos y cambios de posición subjetiva durante el progreso de la cura. Deja de consumir alcohol y cocaína. Asiste a NA, Narcóticos Anónimos, todos los días de la semana, 2 horas cada vez. Continúa sosteniendo su análisis 3 veces por semana, a pesar de que se le acabó la cobertura de la prepaga que le brindaba la empresa. No obstante, pactamos un arancel accesible acorde a sus posibilidades. Solicita ante la crisis del 2002 su retiro voluntario, luego de 20 años de trabajar en la mencionada empresa.
Conjuntamente con un director de la misma, montan un emprendimiento de similares características con insumos usados y se insertan con éxito en el mercado. Se divorcia de su esposa, soluciona un problema de eyaculación precoz, alcanzando goce sexual en relaciones ocasionales. Conoce una mujer de la que se enamora y forma una pareja estable. Se le desobstruye el canal seminal, que era una de las causas por las que fracasaban los intentos anteriores de fertilización asistida. Ante el primer intento de inseminación artificial, ella queda embarazada y tienen su propio hijo. Más adelante tienen un segundo hijo por el mismo método. Actualmente vive en una hermosa casa en Barcelona y se lo ve feliz con su familia. Antes de emigrar definitivamente a España, viajaba reiteradamente a Europa con su familia, ya que en España su mujer tiene parientes y aprovecha la oportunidad para conocer otros países. Además de sostener la abstinencia del alcohol y la cocaína, como expresamos con anterioridad, también deja el cigarrillo. Cuando relata esto, con humor, expresa que va por la santidad, ¿no? Era muy inteligente y además tenía un gran sentido del humor, que ahora lo iban a canonizar, que iba por la santidad, porque ya dejó todas las sustancias, ¿no? Luego de 6 años ininterrumpidos de asistir a los grupos de autoayuda, decide dejarlos y continúa limpio, como dicen ellos, ¿no? Luego de 9 años de análisis, decidimos concluir nuestro trabajo conjunto, fundidos en un abrazo y una emoción compartida final. En la última sesión le obsequio el DVD de la película Adiós a Las Vegas, a efectos de que le quedara una marca indeleble de cómo vino a consultar y pueda valorar lo que logró y la posición que conquistó. 7. Conclusiones del caso único, ¿no? Consideramos que cualquier adicción es transestructural. Puede aparecer en neurosis, perversión o psicosis. Si se trata de neurosis, es interesante pensar en las patologías del acto para evaluar si se trata de la compensación de una inhibición o de un acting out o de un pasaje al acto. Si pensamos en una perversión, hay que evaluar si la droga no tiene estatuto de objeto fetiche y el consumo se trate de una mise-en-scène perversa. Si estamos frente a una psicosis, hay que considerar si la ingesta de sustancias no opera como estabilizador o puede producir un desencadenamiento del brote. En el caso de neurosis, encontramos severas dificultades para que se haya consolidado la operación de alienación al sentido y al deseo del otro. Por lo tanto, los grupos de autoayuda, que por algo funcionan en parroquias, favorecen que se establezca esta operación. Religión viene de religare, religando al sujeto al otro. Por algo, si se encaminan en una abstinencia sostenida, sostienen que más allá de que son dispositivos laicos, los sujetos deben agradecer a una fuerza superior, como compensación seguramente de los severos déficits de las funciones materna y o paterna, consistentes en alojar la primera en un deseo particularizado y en transmitir el deseo en la ley, la segunda. O sea, que consecuencias posibles de dichos déficits son sujetos sin sentido, con ausencia de deseo y proclives a la angustia, ya que la angustia es ante la falta de normas. El modo como los sujetos intentan aliviar dicha angustia y ausencia de deseo, y por ende de goces, en términos de disfrutar de la vida, es a través de lo que denominamos una suerte de automedicación. Yo a la adicción le llamo la automedicación del sujeto, con el consumo de sustancias para tapar agujeros subjetivos imposibles de colmar. Ahora bien, el problema de dichos grupos es que rotulan a los sujetos como adictos en recuperación, de por vida, seguramente para que no se relajen y pierdan el primer contacto con la salud que tuvieron, que fue justamente la conciencia de enfermedad. Ese rótulo produce otra alienación a ese sentido que los estigmatiza dándoles un falso self. En dichos grupos es impensable que pueda darse la operación de separación, para la cual proponemos el dispositivo analítico, que puede acompañar a cada analizante al grado de libertad que le es posible, en términos de si quiere lo que desea.
no sin trabajar la modalidad singular de sus alienaciones constitutivas. Decisión ética que le corresponde a cada quien y que lo dignifica como sujeto. Más allá de los prejuicios en el campo de los grupos de autoayuda, de que no deben haber profesionales de la salud mental en esos espacios y que solo un adicto puede entender a otro adicto, y más allá del prejuicio de algunos psicoanalistas de que dichos grupos suelen ser dispositivos que no exploran el inconsciente y que solo proponen catarsis y estigmatización, o estigmatizan a los sujetos con un rótulo, en nuestra experiencia, y no para todos los casos, la interacción de ambos espacios fue sumamente eficaz para que, donde ello era, un sujeto haya podido advenir. Consideramos que el trabajo analítico es un combate contra la pulsión de muerte, que habita en cada analizante. En ocasiones triunfamos, en otras llegamos hasta ciertos límites, y en otras fracasamos. Si la pulsión de muerte indica un camino de ida de la vida hacia la muerte, que se torna trágico, sufriente o se acorta aceleradamente, el trabajo analítico va éticamente en sentido inverso, de la muerte hacia la vida. Y en algunos casos, como el relatado, tenemos la humilde satisfacción de haber ocupado el lugar de objeto A, objeto listo para usar, para valerse de nuestra presencia, nuestro cuerpo, nuestro inconsciente y nuestra escucha. Objeto A, causa del deseo, ni más ni menos que de vivir. Bien, yo pararía por acá y escucho, digamos, todas las preguntas e intervenciones que quieran hacer. Yo acabo de entrar, pero me llamó la atención que hablaba No te sobre esto. escucho. Ay, le voy a subir. ¿Me escuchas mejor? ¿O lo escribo? Lo A ver, escribo. continúa hablando, porque se cortaba lo que Ok, decías. A ok. ver, continúa. Lo Dale. que tú hablas en relación a la salud, esta automedicación, ¿se te ocurrió? ¿Por qué? Porque lo que asocio de inmediato fue la farmacia de Platón en relación a esta automedicación. ¿Qué me dices de esa ocurrencia? Pues, Bien, la farmacia de Platón. Fármacon significa, como tú debes saber, remedio y veneno. Depende de la dosis, ¿no? La etimología de la palabra griega fármacon, la traducción es veneno y remedio, las dos cosas. Y digo automedicación porque así como algunos pacientes se los deriva a psiquiatría, en algunos casos, donde hay exceso y desborde de angustia, y se les da medicamentos legales, como analistas no estamos, rápidamente no derivamos a esto y tratamos de acompañarlo para que el sujeto aprenda a hacer con su angustia, ¿no? Pero bueno, en algunos casos es inevitable. Así como a veces el psiquiatra medica ansiolíticos, antidepresivos, estabilizadores emocionales, drogas legales, el adicto, ante lo insoportable de la angustia y de la sensación de desamor, de sin lugar en el otro, etcétera, etcétera, se automedica consumiendo alcohol, consumiendo droga, por eso lo llamo la automedicación del sujeto. Ahora, como dice el refrán, es peor el remedio que la enfermedad. ¿Está la coordinadora por ahí para Decime, propiciar? Eduardo. No, digo, para propiciar si hay gente que levante la mano, que quiera Sí, participar. puede levantar la mano, pueden directamente abrir su micrófono y hacer el comentario o consulta que consideren. Bien, Yo veo que van levantando la mano varios, los voy organizando. bueno, No te preocupes. Hola, ¿qué tal? Yo tenía hola. una duda. Por favor, tu nombre. Me llamo Gisela. Gisela, mucho gusto. Sí, Eh, te escucho. Mucho gusto.
Quería saber esto de cómo llegó hasta a la finalización que contás que se cumplieron los 9 años. Si el alta la diste vos, si fue entre los dos. Quería saber esa parte de... Buena pregunta. En ese caso fue compartida, digamos, el criterio de la finalización del trabajo analítico. Él ya se sentía mucho mejor. Como dice Lacan, ¿no? Si alguien ya está contento con la vida, contento con vivir, lo dejo ir tranquilo, digamos, ¿no? Para que disfrute su vida. Y bueno, él ya en el proceso ya había renunciado a la empresa, le habían dado una indemnización muy importante, conjuntamente con ese otro director habían puesto una empresa con insumos usados de la empresa anterior, les estaba yendo muy bien, estaba en un proceso, digamos, estaba en pareja, había tenido 2 hijos, todavía no se había ido a Barcelona, después con el tiempo sé que se fue a Barcelona. Finalmente la empresa que ellos habían puesto la vendieron y la vendieron muy, muy bien. Y él podría tranquilamente vivir sin trabajar porque la vendió muy, muy, muy bien. No sé exactamente en cuánto, pero podría tranquilamente no vivir el resto de su vida sin trabajar. Sin embargo, tengo entendido que, porque a veces me escribe así por WhatsApp, me cuenta cómo está, tengo entendido que él no soportaría no tener actividad y lo que está haciendo, así como lo han ayudado a él en los grupos de autoayuda o en el análisis, él a su vez invierte acompañando, estimulando, ayudando a personas que son personas que tienen proyectos, diferentes proyectos en distintos temas. Él invierte apoyando, digamos, el desarrollo de esos emprendimientos, ¿no? O sea que de alguna manera eso que hacen en NA, que alguien, digamos, que se atendió en ese lugar, después pasa a ser padrino, ayudando a otros a salir adelante, él dejó el espacio de NA, pero de alguna manera es como un modo de estar agradecido de la vida que a él, digamos, cómo lo han ayudado y la vida que él mismo se ha generado, y él a su vez ayuda a personas a desarrollar sus sueños, ¿no? A realizar sus sueños. Así que fue de acuerdo al estado en el cual estaba, en determinado momento él dijo que ya estaba bien, después de 9 años. También dejó, a los 6 años dejó los grupos, porque él se sentía ya sapo de otro pozo, que ya estaba en otra cosa que el resto de la gente que estaba en NA. Dejó ese espacio y después dejó el análisis con un acuerdo que ambos tuvimos, ¿no? De que ya era tiempo, digamos, de separarse también del análisis para vivir su vida. Esa fue la idea. Yael Guardia levantó la mano. Tu Yael. pregunta es acerca del fin de análisis. ¿Para qué le iba a decir algo a quien preguntó recién? Perdón. Tu pregunta, supongo que tu pregunta va más allá de este caso y es, bueno, ¿cuál es el modo de finalizar un análisis? Si lo decide el analista, lo decide el paciente, lo deciden ambos. Y yo creo que la respuesta es en la singularidad de cada caso. No hay una receta general, me parece. Gracias. De nada. Ahí está. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Em, Tu nombre, yo me gusta saber quién. Yael, mi nombre es Yael. ¿Cómo? Ajá, Yael. bien. Se Yael. me Ajá. perdí la conexión en un ratito, entonces no sé si quizás lo que voy a preguntar es algo que pudiste mencionar, pero bueno, igual armo la pregunta. Pensaba Bien. siempre me parece interesante volver a esto, a los momentos de la alienación y la separación y las operaciones, Sí. y me quedaba pensando en el caso, si es que es posible ubicar qué es lo que traccionó, si es que es una intervención o alguna contingencia que tracciona como la operación más desde la separación, esto de la causa del deseo, ¿no? Que lo puedo ubicar en el relato como, bueno, cuando él logra renunciar al trabajo, quizás armarse su propia empresa, algo de todo esto, ¿no? Pero pienso qué habrá traccionado eso, ¿no? ¿Qué habrá posibilitado ese movimiento en él? Interesante. Mira, a mí me parece que acá hay una cuestión interesante para pensar en el abordaje clínico de todo adicto, ¿no? Mientras, digamos, se sigue consumiendo la sustancia que sea, eso dificulta el análisis.
Digamos, yo creo que el análisis comienza de verdad cuando él, con la ayuda de NA, deja de consumir cocaína, alcohol. Yo creo que ahí ya él empieza a separarse de esa sobreadaptación a la demanda del otro, esa identificación con el padre que calmaba los dolores con drogas legales, empieza a diferenciarse. Y eso tiene un efecto de sentirse mucho mejor, mucho mejor. Él tenía un sobrepeso muy marcado, adelgazó todo lo que le sobraba, empezó a hacer gimnasia. Era muy gracioso, porque tenía mucho humor, digamos. Se separó de esta mujer, digamos, que estaba mal, se sentía mal. Y entonces salía ocasionalmente con distintas mujeres y entonces las invitaba a cenar como corresponde, bien, todo caballeroso y demás. Iban a cenar a un lugar y a la hora de pedir bebida, ellas pedían vino. Y le decían a él, ¿y por qué no me acompañás? Y él contestaba con mucho humor, decía, porque yo ya tomé todo el vino para esta vida y para próximas vidas. O sea que no tomo nada, ni una gota, digamos, ¿no? O sea que fue un proceso de separación. Primero al dejar las sustancias y después, bueno, poco a poco, él era gerente de marketing de una multinacional y ganaba muy bien y también fue todo un acto. Renunciar, pedir un retiro voluntario y, bueno, hacer otro emprendimiento. Llegaron a tener 40 empleados en la empresa y la vendieron en millones de dólares. O sea, hizo un cambio impresionante en su vida. Cuando a mí me viene a ver, él corría riesgo su vida, o sea, parecido a lo que hacía Maradona cuando se alcoholizaba y drogaba, que se encerraba, digamos, en un departamento con otras personas que hacían lo mismo y desaparecía, él estaba casado y desaparecía, digamos, de ahí. Y él lo que decía, muy interesante, decía, nadie me dijo nada nunca, nadie nunca me puso un límite. Es como que ni en la casa se daban cuenta, pero nadie le decía nada, ni en la casa sus padres, ni su hermana, ni su mujer, ni en el trabajo, fíjate que se drogaba en los baños del trabajo, acting out si los hay. El jefe, digamos, sabía que había algo raro ahí y hacía la vista gorda, ¿no? Es como si había una dimensión de acting out, que él, como todo acting out, estaba buscando un límite, ¿sí? Pero yo lo que creo es que ya poco a poco iba teniendo estatuto de pasaje al acto, porque se iba identificando con el resto, con el desecho, y cada vez estaba peor, digamos, ¿no? Entonces, bueno, fue un cambio de posición subjetiva en muchísimos vectores de su vida, en los cuales se fue separando de ese lugar de goce en el que estaba, ¿no? Es muy interesante tu pregunta. No fue un momento y nada más. Sí fue un momento cuando va a ver la película Adiós a Las Vegas, porque no aparecía la angustia, aparecía el sufrimiento, pero no aparecía la angustia. Cuando ve la película, no sé si la vieron, se las recomiendo, se sintió absolutamente identificado con el personaje principal, Nicolas Cage, que decide ir a Las Vegas a morir con alcohol, digamos, ¿no? No se las quiero espolear, pero esa es la lógica de la película. Y se lo pasó llorando, llorando y llorando en la película. Y es cuando viene y me dice, me va a pasar lo mismo, me voy a morir, Eduardo, ayúdame, no me quiero morir. Y ahí hago la entrada en análisis y la derivación a Narcóticos Anónimos. Así que te diría que es un proceso que se vaya dando la operación de separación, del lugar que ocupaba para el deseo del otro, porque él tenía que ser, ante la caída del padre, tenía que ser el sostén de la familia. Y estaba obligado, por un lado, a desarrollarse y ganar muy bien en la empresa, pero al mismo tiempo era tal la exigencia que se daba satisfacciones de esa manera, con alcohol, con cocaína, de ese modo, ¿no? Satisfacciones en el sentido del goce tanático, ¿no? Gracias. ¿Está claro Eduardo un poquito cómo Candela, te contesto? ay, perdón. Sí, muchas gracias. ¿Sí? Decía, perdón, Candela Agüero levantó la mano. Cande, si querés habilitar tu micrófono. Hola, buenas ¿No se escucha noches, bien? Eduardo. Hola, ¿ahí se Hola, escucha? ahora Bien. sí. Quería preguntar también Sí, en ahí relación con sí. esto de la película, ¿no? Que vos hablás que marca de alguna manera el inicio del análisis. Y Sí, yo me quedé pensando en esto que vos decís, que en el sí. fin del análisis vos le regalás la película, ¿no? Como ahí esta marca.
me quedé pensando en esto, cómo Exacto. lo habías pensado esto de regalar esta película. Para que él tenga registro de cómo vino, cómo empezó, para que evalúe todo el recorrido que hizo y cómo terminó, cómo salió. En la línea, digamos, de la conciencia de enfermedad que tuvo y la angustia que le produjo esa película, y que haya una marca allí, por eso digo, una marca indeleble, como recuerdo, digamos, de a dónde llegó en esa caída estrepitosa en la que estaba, digamos. Fue muy emotivo, nos dimos un abrazo y la verdad que muy emotivo ese final. Fue un acto. Ajá, Yo sabía que era claro. la última sesión. Yo sabía que era la última sesión. Y le Claro. compré la película. Le compré la película. Bueno, muchas gracias. Digamos, que haya registro, ¿no? A dónde llegó. De nada. Claro. Bien. Fui muy rápido en el desarrollo, me pudieron seguir. Lo voy a escuchar en YouTube y sí creo que voy a ir haciendo pausas para tomar notas. En mi Bueno, caso, muy Eduardo, bien. tenía paciente, pero vine corriendo. Qué gusto saludarte. Y a los demás también. Igualmente. Igualmente. Claro, claro. Igual. ¿Cómo es tu nombre? Claudia de Lizardi, Ah, ¿qué tal? ¿De dónde eres por el acento? mexicana, nací en Ciudad Mexicana. de México. Con razón te escuchaba, de una zona por esa zona, te escuchaba el acento. ¿Vives en México? Sí, en la Sí. delegación Coyoacán. Ah, mira, qué bien, qué bien. Ya. Me encanta el país de ustedes. Lo he visitado en distintas ocasiones y me gusta mucho México. A mí también me gusta mi país. Seguro. Tienes por qué, tienes motivos para que te guste. ¿Cómo no? Las playas más Claro, hermosas del mundo. Para que nos vengan claro, a claro que sí. visitar. Claro que sí. Sí, sí, sí. He estado ahí en Cancún, Islas Mujeres, toda esa parte es preciosa, preciosa. Y Acapulco, del otro lado también, ¿eh? Sí. Muy bonito, muy bonito. Bien, ¿tienes alguna pregunta del desarrollo? Lo vas a escuchar después, tranquila, ¿no? Lo que pasa es que entré tarde, entonces sí me parece Ah, ok, importante ok, entiendo. escucharlo con pausas. Sí, seguro. Así puedes tomar nota, porque yo hablo rápido y no es mi destino, no es mi estilo dictar, digamos. Entonces está bien que con pausas vayas anotando. Bárbaro. Bueno, en el chat hay mensajes de agradecimiento, un lujo, Eduardo, dice Karina Schneider, Agustina Viole, muy interesante la disertación, Eduardo, agradecerte el espacio. Así que bueno, igual pueden hacer más preguntas todavía, comentarios o algo, como decía Eduardo, que no les haya quedado claro también, ¿no es cierto? Seguro, seguro, por supuesto. Aprovéchenme, que después no me van a ver por un año acá. ¿Por? Aprovechenlo. Igual están invitados a la presentación del libro cuando quieran, es el 1 de noviembre, y en mis redes sociales va a salir anunciado el libro, digamos. ¿El libro? El último libro que acaba de salir, mi sexto libro, De la adicción a la libertad, caminos posibles. Ya. De aquí está el caso, justamente, ¿no? Ok. Bien. Así que ahí pueden acceder, digamos, a la presentación, que va a ser muy interesante, ¿no? De dos expertos en adicciones que lo van a presentar. Ok. Bueno. Hola, no sé si me Hola, escuchan sí. bien. Mi nombre es Laura. Te Laura. quería, te Decime tu quería, apellido, Laura completo. Albornoz. Albornoz, sí.
Dale, Te hola. quería, ¿cómo estás? Un gusto. Te quería consultar si realmente Igual. fue la película o fue tu pregunta más la película. La pregunta que le hiciste, vos querés dejar de consumir, en relación a esto que vos mencionabas que nunca nadie le había dicho nada. O sea, nunca nadie le había puesto un límite, nunca. Exacto. Buena pregunta. Yo creo que la conjunción de ambas cosas, porque esa pregunta tuvo que ver con un acto analítico también, porque no solamente se lo pregunto, me parecía, estaba destruido, estaba muy mal. Aparte, no se Claro. olviden que en qué contexto. Yo me había ausentado un mes por mis vacaciones, venía bien, venía manejando el consumo, y cuando me ausento un mes, vuelve, pero muy, muy deteriorado. Entonces, en ese contexto, le pregunto si quiere dejar de consumir, y me llamó mucho la atención la respuesta, porque estaba muy mal, y sin embargo dice, no, no sé, lo voy a pensar. Y yo corto la entrevista. Le digo, bueno, pensalo seriamente. Y corto la entrevista. A partir de ahí va a ver la película. Y le pasa lo que le pasa con la película. O sea, están articuladas las dos cosas. Y ahí viene me cuenta la angustia terrible que tuvo con la película, la identificación con el personaje principal de la película, porque él también iba a Estados Unidos, se consumía sus viáticos en alcohol y cocaína y demás, y dijo, por favor, Eduardo, ayúdame, me va a pasar lo mismo que el personaje de la película, no me quiero morir. Y entonces en ese momento hay un antes y un después en el tratamiento. Le marco la iniciación del análisis y aparte lo derivo a NA. Primero, yo hablo con Elida Fernández, que es una amiga con mucha experiencia en casos muy difíciles, y me decía, mira, a mí me ha servido muchísimo trabajar conjuntamente con Alcohólicos Anónimos, con Narcóticos Anónimos. Me llegó a decir, incluso tengo colegas que son alcohólicos que los he derivado y ha funcionado muy bien. Y me presentó al presidente de Alcohólicos Anónimos. Tuve una charla con él para conocerlo y demás, y me dijo, bueno, dale mi número, que yo tengo una entrevista con él. Y tuvo la entrevista con él, con el paciente, y le dijo, mira, vos no sos para Alcohólicos Anónimos, sos para Narcóticos Anónimos, porque tu problema es el alcohol, pero también la cocaína. Y entonces a partir de ahí empezó a ir a los grupos de NA, de Narcóticos Anónimos, ¿no? Ese fue el proceso de la derivación, digamos. Nunca había derivado un paciente a esos lugares. Después, este es un trabajo en el marco de una tesis doctoral. Después me habían dicho que no se puede doctorar a alguien con un caso único, de acuerdo a las exigencias de la CONEAU, etcétera, etcétera. Y entonces lo que hice fue tener 5 entrevistas con pacientes y 5 entrevistas con analistas, terapeutas de una comunidad terapéutica, el Reparo, tratando de verificar mis hipótesis. Y el común denominador que encontré es que en todos me dijeron que con las adicciones se daban cuenta que el análisis solamente individual no era suficiente, que era muy importante también el dispositivo individual y grupal. Y de hecho, muchas comunidades terapéuticas trabajan de esa manera. Lo que no han hecho es teorizarlo como yo lo teoricé, ¿no? Siguiendo la enseñanza de Lacan, sobre todo. Las operaciones de alienación, porque el común denominador es que no está consolidada la operación de alienación, ni al sentido ni al deseo del otro. Y justamente ellos valorizan la palabra, el testimonio, son muy respetuosos de lo que diga cada persona, se lo agradecen, pero no intervienen, no interpretan, digamos. Por un lado, apuestan al valor de la palabra, al escuchar a otros y escucharse a sí mismos, ¿no? Y también pasan a tener un lugar en el otro porque son dispositivos que 24/7 pueden contar con alguien, con un padrino, ante cualquier peligro de recaída, cosa que ningún analista podría hacer esto, con lo cual también favorecen la alienación a ocupar un lugar en el deseo del otro. Por eso digo que para las operaciones de alienación que no están suficientemente consolidadas en la constitución de estos sujetos, ¿sí? Los grupos de autoayuda ayudan mucho por estas dos razones que les explico. Y para la operación de separación, yo no imagino que se puedan separar, digamos, del todo, entendiendo la historia y a qué están alienados en los grupos de autoayuda, para eso es el dispositivo analítico. Por eso la tesis es que es fundamental la colaboración de los dos espacios, ¿no?
No para todo paciente, por supuesto, tiene que estar de acuerdo un paciente en ir a estos espacios. Pero este fue un ejemplo en el cual yo aprendí muchísimo lo útil que es desprejuiciarnos y sacarnos de la cabeza los prejuicios, porque aquí lo que funcionó fue el acto, justamente, de que el analista pueda barrarse y poder hacer esta derivación. Transmití, consciente o inconscientemente, transmití la castración, mostrándole en acto, el análisis no es todo, no es el único recurso ante casos muy graves, ¿no? Gracias por las preguntas porque me permiten desarrollar Muchas gracias. desarrollar un poquito más lo que acotadamente dije en la exposición, ¿no? Hola. Hola. Me parece, Eduardo, que también tu hipótesis de encararlo desde la alienación y separación también se jugó cuando vos te vas de vacaciones y él, cuando vos te vas de vacaciones, cuando te ausentás, a ver si lo pensaste como una cuestión de separación y que justamente él cae más profundamente, digamos, en su adicción y después vuelve. O sea, ahí cómo tambaleó toda la cuestión de alienación y separación. Por ahí, a lo mejor en un principio, te vio a vos como un hilito de alguien que lo pudiera ayudar y de repente tu ausencia agravó su situación o algo así, digamos. Sí, es así, porque son personas muy vulnerables en relación al lugar que tienen para el otro, muy vulnerables. Entonces, eso que con cualquier paciente es bastante común, que el analista se vaya un tiempo de vacaciones y no se desestructura de esa manera, en el caso de él hubo una recaída muy fuerte. Hay un psicoanalista que falleció hace poco, excelente, Gerard Pommier, que en una oportunidad dio una conferencia sobre adicciones en el Cenareso y encontré que tiene una hipótesis muy interesante de la causa de muchas adicciones. Y tiene que ver con lo que yo estoy planteando del lugar que se ocupa para el deseo del otro. Dice que lo que él encontraba es que hay un problema en relación al amor. O no se sienten amados, alojados en el amor del otro, o hay un exceso de sobreprotección y de amor, o confunden el amor, digamos, con los objetos y con el dinero, pero no hay el sentimiento de amor. Lo que siempre, digamos, encontraba como un denominador es un déficit en relación a sentirse amados, a tener, yo lo digo así, un lugar en el otro, ¿no? Y fíjate que no es casual, en una oportunidad de una conferencia sobre esto, a mí me encanta la música, toco la guitarra, canto y me encanta, digamos, saber sobre esto, ¿no? Di la conferencia y había un equipo de música muy bueno y en la conferencia llevé 2 temas para hablar de esta cuestión, ¿no? Del déficit en el amor. Un tema de Charlie, en el cual le canta la cocaína diciendo no puedo dejarte amor, no quiero dejarte amor, ¿no? No puedo dejarte amor, no quiero dejarte amor. Y Fito le responde con una canción que se llama Cable a Tierra, donde dice, si estás entre volver y no volver, si ya metiste demasiado en tu nariz, échate un cable a tierra, ¿no? Va diciendo eso a lo largo de las estrofas y finalmente concluye diciendo, ese cable a tierra es el amor. Así que es interesante tu pregunta porque en algún punto mi ausencia conmueve, digamos, su historia de no haber tenido un lugar, digamos, sólido, consolidado frente al amor y el deseo del otro. Sí, me parece interesante. ¿Y su relación en cuanto a su mamá? ¿Habló algo de eso? Muy poco, muy poco. Es interesante tu pregunta, pero no lo traía como tema. Lo que sí hablaba que para él le resultaba muy pesado ser el único hijo varón, le resultaba muy pesado tener que suplir, como dice Lacan, lo que se hereda de un padre son sus pecados, tener que suplir las faltas del padre, justamente, ¿no?
Y él tenía que ocupar el lugar del proveedor, digamos. Por eso desarrolló lo que desarrolló a los 20 años como gerente de marketing en una multinacional, ganando lo suficiente para mantener a la familia, porque el padre se tuvo que jubilar, estaba enfermo y bueno, tuvo que hacerse cargo de mantener a la familia, ¿no? Eso es lo que dijo, pero no hablaba demasiado de su relación con la madre o con la hermana. Sí la queja de que notaban que había algo raro, que él por ahí se ausentaba, se iba al baño, se drogaba, notaban algo raro, pero que nunca le dijeron nada, ¿no? Como un reclamo de, porque el límite, ponerle un límite a otro, es tenerlo en cuenta, es respetarlo como sujeto, es considerarlo. Y en eso es lo que está diciendo es, no, yo no existía para ellos, ¿por qué no me pusieron un límite? ¿No? Ese era el sentido, ¿por qué nadie me dijo nada? El límite es amor también. Y la falta de límites es desamor en muchas ocasiones. Hola. También se jugaría su dificultad para ser padre, ¿no? Sí, En la misma línea. sí, totalmente. No es casual que cuando se separa de esa mujer, deja la droga, deja el alcohol, deja el cigarrillo, va por la santidad, como dice él con humor. Bueno, resulta que él tenía obstruidos los canales seminales y de pronto pudo engendrar 2 hijos con fertilización asistida, pero se destrabó, algo se destrabó, consciente, inconscientemente y corporalmente, digamos. Es muy interesante también eso que se produjo. Él sí estaba muy mal con esa mujer, yo la derivé a colegas y había dudas diagnósticas de la mujer. Una analista con mucha experiencia, ¿eh? Una dijo que era una psicótica y la otra una locura histérica. O sea, era una mujer muy brava, muy embromada, digamos. O sea que algo había en juego en ese vínculo que me da la impresión, consciente o inconscientemente, que él no quería tener un hijo con esa mujer. De hecho, no es casual que con la nueva mujer pudo construir lo que va pudiendo construir lo que va construyendo, ¿no? Así que sí, fue muy interesante ese punto. Yo me acuerdo, mi padre era psicólogo, ¿no? Y tenía mucha experiencia trabajando con parejas, con relaciones de parejas, hacía entrevistas, o por supuesto, terapias individuales y de pareja, ¿no? Y tenía algunas ideas muy, muy claras y muy sencillas, ¿no? Decía que un hombre quiere tener un hijo con una mujer que sea suficientemente maternal con él, que pueda confiar en ella con aspectos alojantes, aspectos de madre. Bueno, esta mujer, por el diagnóstico que les digo, locura histérica o psicótica, de eso no tenía nada, digamos, ¿no? No era casual que no había forma. Gastaban fortuna en métodos de fertilización asistida con famoso médico Pasqualini, muy conocido. Y resulta que después va un discípulo de Pasqualini con la nueva mujer y que en el primer intento queda embarazada. Interesante ver esa diferencia, ¿no? Sí, y además el hecho de que su deseo de padre estaba, de ser padre, digamos. Sí, sí, sí. Él disfruta mucho. Yo veo a veces fotos de él con los hijos y disfruta muchísimo la paternidad. Muchísimo. Él antes de irse para Europa, vivía en una casa en un barrio privado acá y había equitación y les enseñaba a los hijos a andar a caballo. O sea, un padre muy presente, ¿no? Transmitiendo valores. No, y además pensaba en el contrasentido de su cuestión de hijo con respecto a su padre, pero también la diferenciación o la diferencia con respecto a él sí querer ser padre, digamos, asumirse, Sí, sí. quizás Sí, de un sí. modo distinto. Sí. Sí, ocupar un lugar paterno, pero no como padre en esa familia, digamos, ¿no? En el sentido de ocupar el lugar de su propio padre, siendo el proveedor de la madre y de la hermana, sino padre de la familia que él construyó, que es otra cosa. Es otra cosa. Eduardo, Hola. Eugenia abrió Yo creo su que le resultaba micrófono. muy pesada la herencia simbólica que tenía, digamos. Y de ahí, digamos,
la canalización, ¿no? Sí, Hola, Sí. soy Eugenia Boisados, de Córdoba. Eugenia, hola. Eh, a mí me hizo pensar, bueno, todo el desarrollo que hiciste unido al título de tu libro, Se ¿no? corta, no se escucha bien. A ver. Ah, a ver, sí, no sé qué hacer. Ah, estoy desde un teléfono. No. ¿No se escucha? Ah, por ahí hay mala señal de internet. Mm, A ver, Bueno, continúa hablando a ver si se escucha, pues se cortó mucho. Volví a decir lo que dijiste. sobre el título de tu libro, Sí, de la adicción a la libertad. ¿Me sí. oís? Después del Sí, te escucho, desarrollo te escucho. después del desarrollo de todo lo que se ha hablado, lo que has dicho y lo que han dicho los compañeros, eh, no podía dejar de pensar en esto de eh, a la libertad, porque la palabra adicto, tengo entendido que tiene que ver con el acreedor, el deudor, el esclavo, en definitiva, ¿no? Porque Exactamente, exactamente, está exactamente. tomado Mira, por... Sí. sí, sí, sí. Mira, te leo la No, contratapa del libro. La mira. contratapa del libro, donde fundamento justamente por qué lo llamo así. Brevemente, ¿no? Es un párrafo. Digo así, hay un error recurrente, sobre todo en el campo del psicoanálisis, que se ha cometido con el significante adicción. Se lo A ha, ver. se lo ha escindido pensando en una errónea etimología del siguiente modo. A, dicción, lo que supondría sin palabra. A, sin, dicción, palabra. En este caso, si aceptamos esta etimología, el título de este libro hubiera sido De la adicción al bien decir, caminos posibles. La palabra adicto viene del latín adictus, que quiere decir adjudicado o heredado. Después de una guerra, los romanos hacían una subasta donde regalaban esclavos a los soldados que pelearon bien. Esos esclavos eran conocidos como adictus. Entonces entendemos que adicto es un esclavo de las drogas o de cualquier sustancia, persona u objeto que tenga poder sobre el sujeto. Léase el vasto listado de adicciones posibles. Bien, entonces volvamos sobre el título de esta investigación. De la adicción a la libertad, caminos posibles, para ampliarlo finalmente del siguiente modo. De la adicción a la narcotización del deseo del otro y del sujeto, a la libertad de estar advertido del goce, de la muerte y final y entusiastamente de la vida. Bueno, justamente esto que vos decís, bueno, yo sabía lo de la etimología de la palabra, pero cómo lo titulaste vos y cómo lo desarrollaste, bueno, fueron los caminos a la libertad. Él se fue liberando de Exactamente, toda esta carga, ¿no? A exactamente, través de este exactamente. proceso, de la forma, con el análisis, con la autoayuda, con lo que fuera, pero se fue quitando lastre también, esa esposa primera, esa carga familiar, bueno, se fue liberando, Exactamente, ¿no? exactamente. Y eso De fue, alguna manera es bueno, la lógica de todo análisis. De alguna manera es la lógica de todo análisis. bueno, Todo análisis. justamente yo te iba a preguntar porque me había quedado en las apuntes que tomé, que vos decías que el desarrollo de un sujeto es directamente proporcional a y ahí me quedé sin, y a la aceptación de la castración. Me quedó la intriga de que era la primera palabra, no sé, pero sí es una liberación total, ¿no? ¿Sí? El desarrollo de un sujeto que se va liberando a través de un análisis. Exactamente. Y bueno, con la adicción está como bastante Exactamente. claro esto, salir de la esclavitud, ¿no? Cualquiera sea la adicción, Claro, ¿no? Está tomado por... tal cual. Y en esta cuestión también lo pensé en relación a la alienación y la separación, ¿no? Sí, En ese sí, 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 proceso, o totalmente. sea, que queda, o sea, cuando vos decís no está consolidada la operación de alienación, bueno, cuesta la separación, ¿no? Y entonces se tiene que Claro, unir a claro. algo y hay que dar esclavo de, ¿no?
Claro, claro. ¿De qué se va a separar si todavía no sabe a qué está alienado, digamos, ¿no? Ese es el punto. Claro, Pero claro, bien, porque bien, ese es el tema. Claro. eso nomás que quería comentar. La fórmula de la alienación es el deseo del otro. Claro. La fórmula de la alienación es el deseo del otro. Y hay que ver si el sujeto adviene al propio deseo. Por eso, una de las pocas veces que Lacan habla de libertad, dice hay que ver si el sujeto quiere lo que desea. Sí. ¿No? Siendo que el deseo es el deseo del otro, hay que ver qué elige de eso, ¿no? ¿Qué es lo que quiere como sujeto? Apropiándose, ¿no? Justamente. Tal cual. Bien, bien. Gracias. Gracias por las preguntas y yo pararía por acá por hoy. Y los invito, si tienen ganas, por supuesto los que puedan, a venir a la presentación el 1 de noviembre. Después en mis muros va a estar, digamos, el lugar donde se realice. Y un gusto haber compartido esta charla con ustedes. Bueno, muchísimas Hasta la gracias próxima. a vos, Gracias. Eduardo, y a todos los que participaron.